Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. En nombre del Ateneo, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo evento que vamos a hacer esta tarde del jueves. Hoy es un día para nosotros especial porque volvemos a tocar, después de unos cuantos años, aunque en los últimos tiempos hemos vuelto a participar en una plataforma que se creó para recuperar la memoria, la historia y por supuesto lo que es el edificio de la Hacienda de Ibarburu. La plataforma Salvemos la Hacienda de Ibarburu, compuesta por diferentes organizaciones sociales y culturales que hay en Dos Hermanas, pues ha organizado para el próximo sábado un evento que será un evento multiartístico en la calle San Sebastián, en la plaza de Abastos de San Sebastián, antigua calle Pachico, donde, bueno, lo que tratamos es de que se visualice al máximo el tema para que los nazarenos y nazarenas pues conozcan pues lo que hay allí, lo que queda allí. Hoy me toca presentar a nuestra invitada, que es historiadora e investigadora, escritora y sobre todo maestra. Aunque es jubilada, como bien sabéis, los maestros y las maestras nunca se jubilan. Entonces, es una especialista sobre temas de Dos Hermanas, por numerosos trabajos y libros. Incluso tiene un libro publicado sobre el habla de Dos Hermanas. Y bueno, Rosa María pues nos va a hablar hoy sobre la Hacienda de Ibarburu y en general las haciendas de olivar. Buenas tardes. Estoy aquí invitada, bueno, soy miembro de la plataforma Salvemos la Hacienda de Ibarburu y doy gracias al Ateneo que nos haya cedido este espacio para esta actividad. Como ya me ha presentado antes el compañero, pues me llamo Rosa María Muñoz Gómez y soy maestra y licenciada en Geografía e Historia. Y soy aficionada a la historia local. Tengo algunas cositas hechas sobre historia local, sobre cultura e historia local. Publiqué hace unos años un libro sobre el habla andaluza de Dos Hermanas, que, bueno, pues la asociación La Plazoleta de Balme pues me lo premió en un concurso de narrativa e historia local que convocó, y posteriormente pues más adelante me publicaron también el libro Los oficios de la aceituna, y hoy pues estoy aquí para intentar poner mi granito de arena a dar a conocer la importancia de las haciendas de olivar, y especialmente pues para dar un poco a conocer también lo que ha sido, es y la situación en la que está la Hacienda de Ibarburu. Vamos a empezar hablando sobre las características generales de las haciendas de olivar, y en concreto nos vamos a centrar un poco en algunas de las haciendas de Dos Hermanas. Pues voy a hablar un poquito sobre lo que son las haciendas y un poquito también sobre la hacienda de Ibarburu en concreto, ¿vale? Para hablar de las haciendas, lo primero que hay que saber es la importancia que el olivar ha tenido en Dos Hermanas. Y el olivar a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX pues ha sido el producto, el fruto de los olivos ha sido el producto más importante en nuestra localidad. En los siglos XVIII, como podéis ver ahí, la evolución, ¿no? Desde un 10% de la superficie cultivada, sembrada de olivares a mitad del siglo XVIII hasta el 80% a mitad del siglo XX, pues ha habido una evolución importante. En los siglos XVIII y XIX era precisamente la aceituna destinada a la producción de aceite, las variedades que se sembraban fundamentalmente en Dos Hermanas, y a lo largo del siglo XX pues se fue produciendo un cambio hacia la aceituna de mesa y los almacenes, que hoy no va a ser ese el tema que vamos a tratar, ¿no? Eso, en uno de mis libritos, en el de los oficios de la aceituna, pues ahí hay bastante información sobre eso, y bueno, ahí sobre los almacenes sí que hay muchas publicaciones en Dos Hermanas, hay algunas bastante buenas, pero hoy no es eso lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre las haciendas. Entonces, lo primero que
lo primero que tenemos es que diferenciar qué es una hacienda y qué es un cortijo. Las haciendas y los cortijos son los dos tipos de edificios, digamos, de los latifundios de nuestra zona, ¿no? La palabra cortijo pues significa muchas cosas, pero precisamente en la provincia de Sevilla los cortijos se refieren, o el tipo de construcción de los cortijos se corresponden fundamentalmente con las fincas dedicadas al cultivo del cereal y a la ganadería, mientras que las haciendas pues se dedican fundamentalmente al cultivo del olivar, y casi todas tenían también una parte de cultivo de viñas, ¿vale? Digamos que el aspecto externo de estas haciendas, si las que no están muy modificadas, pues se pueden ir viendo las haciendas en el paisaje de la provincia, y son edificios muy horizontales, con una portada vertical que rompe esa horizontalidad, digamos, del edificio, y varias torres. Esas torres, unas son torres de contrapeso de la Almazara, de las que hablaremos luego, y otras son torres mirador. Esta hacienda que tenemos aquí, esta es una de las haciendas del término de Dos Hermanas. Veo por ahí la cara de mis hermanos que la conocen mejor que yo. Esa es la hacienda de Bujalmoro, ¿vale? Podéis ver esa horizontalidad de lo que es la fachada en general, y esa horizontalidad rota por la verticalidad de la portada terminada en una espadaña. La mayoría de las haciendas pues tenían, como tenían capilla, pues tenían una espadaña en la puerta, que era, digamos, el sistema de llamar tanto a los oficios religiosos, que veremos que se hacían allí, como a otro tipo de actividades. Esto que veis aquí es el mirador de la misma hacienda, de la hacienda de Bujalmoro. Ese arco que veis ahí al principio pues es uno de los arcos de entrada a la zona a la parte del señorío. Es muy frecuente que en las haciendas, en la mayoría, pues la zona del señorío pues estuviese también con una serie de arcadas, podían ser de una o dos plantas. En el caso de Bujalmoro es una planta, en la que veremos luego de Ibarburo, pues era de dos plantas. Y ya veréis por qué digo era. Esta es la otra torre, seguimos con Bujalmoro, la otra torre, esa es la torre contrapeso de la Almazara. Luego explicaremos cómo funciona, pero si os fijáis, las ventanas que tiene no son ventanas reales, son falsas ventanas. ¿Por qué? Porque esas torres contrapeso eran torres macizas. Y cuando veamos el funcionamiento de la Almazara, pues veremos el por qué esas torres eran macizas. Bueno, las haciendas, como hemos dicho, son los edificios propios de las fincas de cultivo de olivar. Son edificios específicos prácticamente de la provincia de Sevilla, es decir, que las haciendas de olivar no están en cualquier otro territorio, sino que prácticamente todas ellas, algunas están a lo mejor en Cádiz o en Huelva, pero la inmensa mayoría están en Sevilla. En concreto, en la zona del Aljarafe, de los Alcores, de la Campiña y de la Vega. Esa es la zona, digamos, de las haciendas. En los antecedentes de estas haciendas pues se pueden buscar en las alquerías árabes, incluso remontándonos a las villas romanas. No obstante, esas haciendas con esa horizontalidad, con esa estructura que nosotros las conocemos, la inmensa mayoría se construyen en el siglo XVIII. Luego se han modificado, pero se construyen en el siglo XVIII. ¿Y por qué se construyen la mayoría en esa fecha? Pues esto es algo que yo sabía de hace mucho tiempo, pero que no sabía el porqué. Y el porqué lo he averiguado consultando una obra de las arquitectas Maricruz Aguilar, Mercedes Gamero y María Parias. La obra se llama Las haciendas de olivar en Dos Hermanas. Esta señora, pues en concreto
Maricruz Aguilar es la arquitecta que dirigió la restauración de la hacienda de Maestre de los Molinos, que es otra hacienda que muchos de los que estamos aquí la conoceremos también. Es una de las haciendas que está en manos privadas, pero la restauración se ha hecho bastante bien. Por lo cual, pues bueno, está en manos privadas, pero ole los que han pagado esa restauración y la arquitecta que la ha dirigido. Entonces, ¿por qué se construyen la mayoría en esa fecha, en el siglo XVIII? Mira, si nos vamos al siglo anterior, los siglos XVI y XVII, la carrera de Indias estaba en Sevilla. Es decir, todo el comercio con América estaba centralizado en Sevilla. ¿Eso qué significaba? Pues significaba que Sevilla era prácticamente una segunda corte. Hubo momentos en los que la ciudad de Sevilla fue la ciudad más rica de Europa. Ahí estaba pues todo el que podía permitírselo, y ahí estaban los grandes comerciantes, y ahí estaban los aristócratas, y allí se hacían sus fiestas y tenían. ¿Qué es lo que pasa a mitad del siglo XVII? Pues a mitad del siglo XVII se traslada este comercio de India, se traslada de Sevilla a Cádiz. Esa importancia, digamos, esa representatividad de la ciudad de Sevilla, pues digamos como que decae. ¿Qué es lo que hacen estos potentados, digamos, que antes habían vivido en la ciudad? Pues se convierten las propiedades agrícolas, las grandes propiedades agrícolas que tienen o que adquieren, se convierten en el aspecto, digamos, en la principal actividad económica, pero no solo la principal actividad económica, sino que además trasladan, digamos, a esas fincas ese lujo y esa representatividad que ellos habían vivido antes en la ciudad. De ahí que se construya este tipo de edificios que ahora vamos a ver cómo son. En realidad las haciendas prácticamente eran unos entes autosuficientes, en los que que tenían una función económica y una función de referente social. Esa función económica se basaba fundamentalmente en dos puntos, digamos. En el aspecto agrícola, entonces había una parte de esa hacienda, que tenían como tres espacios bien definidos. Esos tres espacios eran el destinado a las labores agrícolas, a todo lo relacionado con el cultivo del olivar. Allí estaban pues las dependencias para las viviendas de los guardas, las viviendas de los caseros, de los capataces, las gañanías o viviendas para los temporeros, las cuadras, las naves de los enseres. Eso era, digamos, una zona. Otra zona era la zona del señorío. ¿Qué es lo que estaba en la zona del señorío? Pues estaba fundamentalmente la casa de los dueños, que pasaban grandes temporadas allí. Esas casas pues tenían sus salones para sus fiestas y demás, a las que invitaban a otros propietarios de otras fincas. Tenían todas una capilla, porque allí, como hemos dicho, aquellos eran entes, digamos, casi prácticamente autosuficientes. Allí se celebraban, pues, aparte de fiestas y aparte se celebraban los oficios religiosos y todo eso. Y el tercer apartado, digamos, de la hacienda era la almazara. La almazara para la producción del aceite. Digamos, como que había una parte del sector primario, para que nos entendamos, de labores agrícolas, una parte del sector secundario de transformación de los productos del campo, elaboración del aceite. Solían tener también muchas lagares, y la parte, digamos, de representatividad y de la vivienda de los dueños. La almazara, luego explicaré un poco cómo es el funcionamiento de la almazara, entonces ahora mismo no me voy a detener mucho en ello. Aquí he puesto algunas fotos de otra hacienda. Esta es la hacienda de San Juan de los Niños. Esta está muy modificada. Sí, es la de los niños, ¿no? Me he equivocado.
Está muy modificada. Es más, yo estuve hace unos años que el ayuntamiento hizo unas visitas a la hacienda y una de las que entraba era esa. Y estuvimos y prácticamente son dos haciendas en una digamos más antigua y otra del siglo XX ya, ¿no? Pero bueno, para que veamos un poco lo que es la distribución, pues nos vale. La distribución de los distintos espacios de las haciendas estaban siempre en torno a uno o varios patios. Generalmente solían ser más de un patio, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos un patio en el que, muy modificado, pero bueno, para ver las dependencias. Esa es la capilla de la misma hacienda, la de San Juan de los Hornillos, y este es otro patio. Este es el patio en este patio es donde está la zona del señorío, la zona, digamos, noble, ¿no? Como podéis ver, otra vez, las columnas de mármol, los arcos, en este caso, pues, de 2 plantas. Bien, hemos dicho que la mayoría de las haciendas se van a edificar, los edificios de las haciendas se van a edificar en el siglo XVIII. Van a sufrir modificaciones. Una época en la que sufren bastantes modificaciones es precisamente a principios del siglo XX, en fechas próximas, previas y próximas a la exposición del 29, porque seguían teniendo ese aspecto, digamos, de representatividad, de celebración de fiestas y de oficios religiosos, etcétera. Con lo cual, pues bueno, la mayoría de las que conocemos tienen muchas modificaciones hechas posteriores y muchas de ellas son de esta fecha. Una de ellas es la hacienda de Doña María. Lo que vemos en la hacienda de Doña María, la forma externa de la hacienda de Doña María ahora mismo, prácticamente todo es de principios del siglo XX. Todos esos castilletes, eso. La torre que se ve al fondo detrás de las palmeras, la que no se ve bien, esa es quizá la parte más antigua de esta hacienda, porque esa torre tiene sus orígenes, está bastante modificada, pero tiene sus orígenes, parece ser, en el siglo XIV. Y desde entonces, pues bueno, hay cosas de distintas épocas y demás. Pero lo que es el aspecto externo, precisamente es de principios del siglo XX. Bien, como hemos dicho, de las tres partes que constan las haciendas, una de ellas es la almazara, que es fundamental. Pues voy a intentar explicar qué es la almazara y cuál es el funcionamiento de las almazaras antiguas, centrándonos en el funcionamiento de las prensas de viga y quintal. Voy a explicar el funcionamiento de la almazara y demás, y luego ya pasaremos a ver un poquito con más detalle algo de la hacienda de Ibarburo. Os adelanto que esta es la vida del molino de la hacienda de Ibarburo. Yo no he visto evidentemente todas las haciendas que existen, pero no he visto en toda la provincia ninguna viga tan bien conservada como la viga de la hacienda de Ibarburo. Esperemos que consigamos que no desaparezca, porque aunque solo fuera por esto, merecería la pena conservar la hacienda, que evidentemente tiene muchísimas cosas más, ¿vale? O tenía. Bueno, voy a pasar entonces a explicar cómo se fabricaba el aceite o qué partes tenían las almazaras de las haciendas. Para fabricar el aceite de manera artesanal se hace en 2 fases, una primera fase de molturación y una segunda fase de prensado. La primera fase de molturación se hace con unas piedras. Siempre hay una piedra circular, horizontal, que recibe el nombre de solera. Luego hay una o varias piedras que pueden ser circulares también, pero que generalmente son cónicas, y que, bueno, pues una especie de cigüeñal o eje o algo que se conecta un animal, ¿vale? Una bestia, y dando vueltas, pues moltura, es decir, estruja la aceituna, ¿vale? Con una tolva, que generalmente las tolvas eran de madera, pues se echaba la aceituna sobre
sobre la solera y haciendo girar la muela, pues se molturaba. Esa masa se pasaba a la segunda fase, a la fase del prensado. El prensado, desde tiempo inmemorial, sabemos que ya los romanos utilizaban ese sistema, hasta finales del siglo XIX por lo menos, pues se hacía con este tipo de prensa. Eso recibe el nombre de prensa de viga y quintal. La viga de madera, aquí no se ve muy bien, tengo otra foto en otro sitio en el que se ve un poco mejor, y el quintal es la piedra que hay en la punta. Ahora pasaremos a explicar cómo funcionaba eso. Ya a partir de finales del 19, principios del 20, pues se empiezan a dejar de lado y muchas pues se destruyen las prensas de viga y quintal y se sustituyen por prensas hidráulicas, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí, esto es un montaje, es decir, no, así no era. Esto está delante de la hacienda de Bujalmoro, pero bueno, para que viéramos cómo eran las piedras de la primera fase, de la fase de molturación. La de abajo sería, bueno, está además sobre una estructura que no es real, la piedra esa cuadrada es una estructura que no era del molino. La solera sería la de abajo y las otras en forma de cono pues serían las que giraban encima y servían para molturar, ¿vale? Aquí hay, no se va a ver muy bien, a lo mejor, bueno, si quería apagar la luz, que creo que más o menos me sé los nombres de las partes. Ahí hay un esquema de lo que es la viga o la prensa de viga y quintal, ¿vale? Eso es un esquema. Por cierto, lo he sacado de un trabajo que encontré sobre de unos, creo que es algunos de la empresa que tienen ahora mismo cedida la hacienda de Quinto. Entonces, bueno, era como una especie de reproducción, digamos, de cómo era la viga de Quinto, ¿vale? Entonces, pero bueno, es un esquema, es un dibujo. Ahí tenéis una serie de piezas, veis. Es que claro, el 1 sería lo que se llama el usillo, es como un tornillo sin fin que sirve para subir y bajar el quintal. ¿Qué es el quintal? El quintal es la piedra que está abajo. Para subir y bajar el quintal, pues dos personas o 4, no sé cuántas se pondrían, dependiendo del tamaño de la viga. La de Ibarburo mide 16 metros de larga por 2 de altura. Entonces, el número 9 que veis ahí son como una especie de abrazadera, bueno, no abrazadera, la palabra no es esa la correcta, que servía pues para sujetarlo y girando, se hacía girar el usillo para subirlo y bajarlo. Tenía el número 2, sería la tuerca, digamos. Esa estructura, eso recibe el nombre de bigardas. Lógicamente, para subir y bajar el tornillo y sujetarlo y dejarlo quieto cuando interesaba, pues había una tuerca. El número 3 es la viga. Luego, si nos vamos al fondo, ¿vale? El 6 recibe el nombre, esas maderas, esa estructura de madera, esa especie de puerta, que son dos maderas verticales y una horizontal hacia arriba. Esa recibe el nombre de vírgenes, y la otra parecida que hay en mitad de la viga recibe el nombre de guiaderas. Tanto las vírgenes como las guiaderas, veis que hay unas maderas en horizontal, en este caso están puestas debajo de la viga, normalmente cuando está en reposo están debajo de la viga, cuando la viga está funcionando, pues hay veces que hay que ponerlo arriba, que ahora explicaremos en la siguiente diapositiva cómo funcionaba. Son unos trabones pues, para sujetar la viga para que suba cuando conviene y no suba cuando no conviene. La cabeza de la viga, lo que hay al fondo, donde está el 6 y 7, esa cabeza iba incrustada en lo que se llama la capilla. La capilla era como el hueco que se dejaba en esa torre maciza para meter la cabeza de la viga.
¿Y por qué era maciza? Pues para evitar que la viga subiera cuando no se quería que subiera. Para evitar que la viga no subiera más de la cuenta. ¿Y por qué? Pues porque, ¿veis el 5? Donde está el número 5, ahí es donde se ponía el cargo. ¿Qué era el cargo? Pues el cargo era una serie de capazos, una especie de esteras circulares de esparto, ¿vale? Y se ponía un capazo, una tanda de la molienda, que sea previa, otro capazo, otra tanda. Y en esa zona próxima, en la zona situada cerca de la cabeza de la viga, es donde se ponía el cargo, no era en la piedra, que basta que yo averigüe cómo era eso, me costó trabajito, ¿eh? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que subir o bajar la viga según convenga. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí tenéis distintas posiciones de la viga, o de la prensa. En la primera diapositiva, en la A, ahí está lo mismo horizontal. Está tal como hemos visto que está ahora mismo la de Ibarburo, que lógicamente no se está usando, ¿no? Cuando está en reposo, pues está así en horizontal. La viga está sujeta. Está el quintal está abajo, pero se ha girado lo suficiente como la cola de la viga esté a una cierta altura. Las vírgenes y las guiaderas tienen los trabones puestos debajo para que la viga no baje y ya está. Ahora, ¿qué se hace para utilizarla? Pues la fase siguiente es girando con las bigardas el usillo, se baja la cola de la viga y se sube la cabeza hasta el máximo. Cuando se ha subido, para eso pues se quita el trabón de arriba, se deja el de abajo. Cuando se ha subido la cabeza de la viga, se monta el cargo, se pone los capazos y las tandas de aceituna. Una vez que se ha subido, ahora se hace el movimiento contrario, se gira en el sentido contrario con las bigardas para subir la cola y que baje la cabeza. Cuando baja la cabeza, lo vemos en el C, cuando baja la cabeza los trabones se ponen arriba para que la cabeza de la viga no pueda subir. Y se sube girando con la cabeza trabada para que no pueda subir, se gira en el sentido contrario el tornillo el usillo, para subir el quintal, y que con el peso del quintal, al estar en el aire, digamos, pues empieza la propia acción de la gravedad hace que baje el usillo y va exprimiendo el cargo. Y así es como se saca el aceite, ¿vale? Ese aceite que sale, pues se va depositando si os fijáis en el número 11, ahí hay como una especie de pocillo, eso se llama regaiza, ahí va cayendo el aceite y conectado con la regaiza hay una serie de canalizaciones para llevar el aceite hasta la final, ¿vale? Más o menos ese es el funcionamiento de la viga de la prensa de viga y quintal que se estuvo utilizando pues desde al menos desde la época romana o quizás antes hasta el siglo XIX, y de las que evidentemente quedan muy poquitas, entre otras cosas porque al ser de madera pues se han ido destruyendo, y porque además para utilizar los espacios para otro tipo de actividad pues se han ido destruyendo, ¿vale? Y quedan poquísimas. Os digo que la única que yo
he visto que esté más o menos entera es la de Ibarburo, ¿vale? Aquí tenemos otra vista de la viga de Ibarburo, ¿vale? Y ahora voy a empezar a hablar un poquito de Ibarburo, ahora sí voy a necesitar la luz. Bien, aunque ya hemos dicho algunas cosas sobre esta hacienda, vamos a pasar ahora a ver de manera más detenida la hacienda de Ibarburo, su historia, sus características y la situación en la que se encuentra actualmente. Porque quiero leer el texto. Dale la luz, por favor. Ya sabéis que ya lo advertí, la técnica y yo no nos llevamos bien. Entonces, bueno, ahí tenemos una foto de la hacienda de Ibarburo, digamos, vista desde lejos. No es muy reciente, es decir, ahora mismo está mucho peor. Ahora mismo toda la parte izquierda, el techo está completamente hundido, en fin, de pena. Tampoco es muy antigua porque ya, como podéis ver, ya estaba descuidada, pero todavía más o menos en forma. Antes de empezar a hablar sobre la hacienda de Ibarburo, voy a leer un pequeño textito de una entrevista que le hizo el Diario de Sevilla el 29 de marzo de 2020 a Fernando Vejines. Fernando Vejines él vive en Los Palacios y bueno, es licenciado en Historia del Arte y tiene hecho un máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico y está pues, muy preocupado por el tema de la conservación del patrimonio rural de la zona, ¿no? Y entonces decía esto: en un estudio hecho en 2007 por el profesor Amaya Corchuelo, de las más de 300 haciendas de la provincia, en los últimos 30 años se han derribado más de 200. Y añade que de las 100 restantes, un tercio están dañadas irremisiblemente. Un tercio han sufrido transformaciones morfológicas de todo tipo y un tercio están en un estado de conservación aceptable. Es decir, que cuando le hacen la entrevista a este señor, pues teníamos un 10% de las haciendas de la provincia en un estado más o menos aceptable. Por lo tanto, yo creo que las que nos quedan deberíamos que intentar que no acaben de destruirse del todo. Espérate, haber quitado. No. Bueno, voy a hablar un poco sobre la historia de Ibarburo y sobre las características y demás, ¿vale? Primero voy a, para esta descripción, digamos, y un poco la historia, voy a seguir un artículo de Jesús Barbero, que se publicó en el periódico La Semana el día 30 de enero del 2018. La verdad es que de este señor yo me fío bastante, porque yo creo que de los investigadores, de los historiadores que investigan en Dos Hermanas sobre historia local y sobre otras muchas cosas, yo creo que es el más fiable de todos, ¿vale? Pero las cosas que dice tampoco es que sean, pero bueno, yo voy a seguir un poco para la descripción de Ibarburo. Ahí viene un poco de la historia, que en el siglo XVII pues fueron varios los dueños de una heredad que se llamaba Vargas Santarén, y que esa heredad, esa finca, en 1672 pertenecía a Brito Prato. En 1702 lo compra el comerciante sevillano Lorenzo Ignacio de Ibarburo y de Bilbao. Y este señor emprendió obras de mejora y construyó el edificio. Le puso como nombre San Lorenzo de Miravalle. Es decir, realmente el nombre oficial de la hacienda ha sido siempre San Lorenzo de Miravalle. Lo que pasa es que por el apellido de este señor, pues todo el mundo lo ha conocido siempre como la hacienda de Ibarburo. A finales del 18 queda extinguida la línea masculina de Ignacio de Ibarburo, hereda la finca una mujer, y esta señora estaba casada con Juan Ignacio Esquivel Medina. Fue su hijo, el hijo de este matrimonio, fue el primer marqués de Esquivel,
y el sucesor de este, es decir, los nietos ya de Antonia Ibarburu, el segundo marqués de Esquivel, la vende en 1857 a José María Benjumea. Pues siguen las herencias y demás hasta que a finales del siglo XIX pertenecía a Joaquín de Abau Remesa y este lo vende a Guillermo Pisman. Este Guillermo Pisman era descendiente de Charles Pisman John, del que fundó la fábrica de loza de la Cartuja. Siguió en manos de la familia Pisman prácticamente durante todo el siglo XX. En 1951 pertenecía a Carlos Pisman y Pérez Holguín, quinto marqués de Pisman. ¿Por qué pongo el nombre de este señor? Pues porque en ese año, 1951, cuando Carlos Pisman y Pérez Holguín era el propietario, pues se elabora una obra que algunos, bueno, los que sepan un poquito de historia, pues la conocemos, ¿no? Se elabora el catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Este catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla lo escriben los profesores Francisco Collantes de Terán, Antonio Sancho Corbacho y José Hernández Díaz. Y ahí hacen también una descripción de cómo era la hacienda. Dicen que el primer nombre que tuvo fue San Lorenzo de Miravalle, que pertenecía a la familia Pisman, que la construcción era del siglo XVIII, que presenta las características de la arquitectura rural andaluza. Hablan de una lápida de cerámica en el patio principal que informa que la casa se construye en 1748. Esa lápida seguramente ha estado hasta hace poco, ya no está. También habla de un reloj de sol fechado en 1705, que algunos de los que están aquí pues lo han visto, ya no está. Y habla de que en la capilla hay pinturas y esculturas de maestros de lo barroco sevillano bastante importantes, ¿vale? Ponen algunos ejemplos: la Inmaculada, la Coronación de la Virgen, etc. Voy a poner aquí dos fotos de esa obra del catálogo, si para verla bien. Hay que un momentito apagamos. A ver, apaga un momentito, por favor, para que se puedan ver las dos fotos. Esa foto está sacada de ese catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Esa es la logia del señorío. Lo que se ve detrás de esos arcos, esas son columnas de mármol con capiteles artísticos. Son dos alturas, ¿verdad? Bien, ¿sabéis dónde están esas columnas? Bueno, dónde están no lo sabemos, pero lo que han hecho con ellas sí. Esas columnas, con un tractor o con un todoterreno, no sabemos con qué, las han arrancado, se han llevado las columnas, igual están en alguna casa de alguien por ahí, ¿vale? Lógicamente se arrancan las columnas, se cae la balconada, se ha caído parte de la torre mirador y todo eso, ¿vale? La otra foto es esta, la de la capilla, y como podéis ver se corresponde perfectamente con la descripción que dan en este catálogo arqueológico artístico. Luego pondremos una foto, más adelante tengo una foto de la capilla ahora, ¿vale? Luego, en esta descripción que se sigue haciendo en el catálogo arqueológico del año 51, pues sigue describiendo más elementos de los que había allí. Pues se habla de una serie de azulejos de los siglos XVI al XVII. Pone algunos ejemplos. Estaban en distintas zonas de la hacienda, ¿vale? La mayoría de ellos en los patios o en el jardín privado que había detrás del señorío. Y es curioso porque dice, debido a las aficiones coleccionistas del marqués, había 3 capiteles corintios, uno de los siglos III o IV, otro procedente de Itálica de los siglos II o III, un capitel compuesto sosteniendo un arco de herradura almohade procedente de Marchena en el jardín, 4 ánforas en el jardín. Es decir, todo eso, ese señor era muy buen coleccionista. Se ve que ahora debe haber también
gente con aficiones coleccionistas y se las ha llevado a su casa, porque no están ya allí ninguna de estas cosas, ¿vale? O sea que personas con afán coleccionista se ve que debe seguir habiendo. También. Bien. Siguiendo la... Ahora voy a seguir el artículo que os dije de Jesús Barbero, ¿vale? Que hace... Antes hemos hecho la historia de la hacienda y ahora un poco la descripción de cómo es la hacienda. Entonces él pues describe la portada, que es de 2 cuerpos con espadaña, con el nombre debajo, un vano de medio punto enmarcado por 2 pilastras toscanas. Describe el patio de labor, de planta cuadrada, con una fuente que sería de abrevadero, de la fuente que de allí algo, pero vamos, ya no se sabe ni cómo era. Las dependencias, pues estaban las viviendas de los caseros, las caballerizas, con vigas de madera sujetas por columnas de mármol. Estas columnas de mármol también han desaparecido. Las cuadras, las cocheras, las cañanías, etc. El señorío de 2 plantas, la fachada con doble arquería de arco rebajado apoyado en columnas de mármol, que es la foto que hemos visto antes. Detrás un patio ajardinado con una fuente, y en ese patio ajardinado donde estaban esos capiteles que habían dicho, una torre mirador con balcones. Ya la torre no tiene los balcones, tampoco, se han caído. Claro, para arrancar las columnas del señorío que se ha traído, ¿vale? La nave de la almazara, que conserva una viga original de 16 metros de largo y 2 de alto, con el quintal, el husillo, que es la foto que hemos visto, la cabeza de la viga en la torre, las tinajas en el suelo, y la descripción de la que hace de la capilla es idéntica a la que hace en el catálogo arqueológico del año 51. Pero en el artículo de Jesús Barbero pues añade una anécdota. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero bueno, os digo que las cosas que este hombre, yo suelo creérmelas porque la verdad es que suelo investigar antes de decir las cosas. Y dice, la capilla, con todos los elementos descritos, era tan interesante que incluso la eligieron como enterramiento personajes de la burguesía sevillana. Dice, en 1833, Micaela de Medina, esposa del coronel Ignacio Medina, murió en la hacienda y se enterró allí. En 1838, María Manuela Molina, esposa de Diego Rodríguez, también se enterró allí. ¿Vale? Como anécdota, ¿eh? Lo has visto, ¿no? Es verdad, ¿no? Estaban allí las... ¿Están las lápidas? Sí, que estaban. Y estaban allí, ¿no? Me alegro que me lo diga porque sigo creyendo lo que este hombre publica. Había más. Más personas más conocidas, ¿no? Pero eran 2. Bueno, ahora vamos a ver un poco el resumen de qué es lo que ha ido pasando en los últimos años, ¿vale? En 2002 se declara la hacienda bien de interés cultural. Se supone que si se declara bien de interés cultural, alguna administración tendría que haber hecho algo para que no pasara lo que está pasando. En 2004 se plantea la posibilidad, toda esta información yo la he ido sacando de internet, mayoritariamente de publicaciones en prensa, ¿vale? Entonces, bueno, algunas son de algún documento que he encontrado por internet, pero mayormente son de publicaciones en prensa. En 2004 pues, se plantea por primera vez la posibilidad de expropiación, no se hace nada. En 2017 los propietarios despiden a los últimos guardas. En 2017, ya no sé si poco antes de que despidan a los guardas o poco después, no lo sé, se vota en el pleno del ayuntamiento e inicia el trámite de expropiación. No se hace nada. En 2018 hay una queja al defensor del pueblo, que le han hecho tanto caso como ninguno. En 2019, pues, bueno, ya habían empezado los expolios antes, pero en 2019, aparte de continuar los expolios, pues hay en un mismo día 2 incendios, en 2 zonas diferentes de la hacienda. Yo no digo nada, pero es muy raro. A raíz de eso, pues el ayuntamiento propone obras urgentes de seguridad. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, informa favorablemente al respecto. Pero lo único que se hace es un vallado muy débil. Un vallado, verá, el vallado
por allí verás, el vallado da igual, porque el vallado está agujereado por todos los sitios y en fin, una valla, unos alambritos muy endeblitos, con una separación de este tamaño, pues no sirve para nada, ¿no? El 28 de julio de 2021, la Asociación Hispania Nostra, entre las cuales este muchacho es uno de los promotores, pues lo incluye en la lista roja del patrimonio, ¿vale? Vamos a ver, cuando en 2018, ¿dónde tengo el texto 3? Aquí, cuando en 2018 cuando en 2017, se vota en pleno iniciar los trámites de expropiación, el alcalde alega que la expropiación no es asunto fácil, ya que 3/4 partes de la hacienda están en manos de un promotor y un cuarto de una junta de compensación de la familia Pisma. Eso, ya os digo, lo he sacado de la prensa, ya no sé si... Después, buscando también así, encuentro un reportaje de La Sexta de febrero de 2018 sobre el deterioro de la hacienda, los incendios y todo eso. En el programa intentan ponerse en contacto con los propietarios, dicen que solo les atiende la familia Pisma y que afirma no tener medios económicos para el cuidado de la hacienda y estar atados de pies y manos porque solo poseen el 10% de la propiedad. Bueno, yo no sé de quién es. Sí. Quiero añadirlo porque, ¿verdad? A raíz del despido de los guardias que estaban allí, de los guardias que estaban aquí, de la familia, fue cuando también, que en 2017, antes de Atenerse, hicimos una visita. De hecho, hicimos no solamente una visita, sino también una manifestación antes del fuego, que a raíz de eso se llevó a pleno, y a raíz de eso pusieron ese vallar, pues, de alguna manera, para callar la boca. Es bastante exitosa el llamamiento, pero nos plantearon que lo llevarían a pleno, que plantearían el tema de la protección, que ya se había tocado, como tú bien has dicho, años anteriores, pero hasta ahora no. Sobre el tema de la propiedad, yo os digo, es que verás, en cada sitio te dicen una cosa, no saben, por lo menos yo no sé ni de quién es ni de quién no es, lo único que sé es que se está cayendo a pedazos y que, bueno, no solo se está cayendo, están haciendo que se caiga. O sea, yo creo que no es que la están dejando solo, o sea, la están dejando y además la están tirando. Es que son las dos cosas. Son las dos cosas. Aquí también, bueno, voy a leer un poquito en 2018 fue también. Sí, en 2018, el 13 de febrero de 2018, Pedro Sánchez Núñez, este señor ha sido el oficial mayor del ayuntamiento hasta hace relativamente poco que se ha jubilado, y ha sido también el cronista de la guía, ¿vale? Entonces este señor en esa fecha dio una conferencia en la Academia Santa Isabel de Hungría sobre las haciendas agrícolas del entorno de Sevilla y su valor artístico e histórico. Bien, cuenta algo sobre la hacienda de Ibarburo y me he sacado aquí un extracto dice que en 2014, ¿vale? Habla de una serie de actuaciones del ayuntamiento y demás, pero bueno, no voy a leerla porque entre otras cosas ninguna ha dado resultado para nada. Lo que sí dice es que en 2014 la propiedad de la finca pertenecía a la empresa Áreas de Construcción y Promoción Level, Sociedad Limitada en su mayor parte, y una parte simbólica a Antonio Vasconcellos Márquez. Vale, vete a saber. Últimamente un compañero nos ha mandado un pantallazo al grupo también de sobre una junta de compensación. He buscado información sobre esa junta de compensación. Resulta que digamos el tipo de negocio de esa junta de compensación, ¿vale? Es una promotora, una entidad privada, una promotora inmobiliaria. Pero lo curioso es que la razón social está en la Avenida de la Constitución número 1. En la Avenida de la Constitución número 1 es donde está el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Perdón, Avenida no, en la Plaza de la Constitución número 1
Es curioso, vamos, es que lo tengo, además, verá, el pantallazo que mandaste, Antonio, es porque hoy lo he buscado, y es del boletín de la provincia, ¿eh? Pues he estado mirando, es el boletín de la provincia del día 8 de abril de 2021. Yo no entiendo nada. Por la aclaración. Ya me extrañaba. Bien. Estamos hablando de una hacienda pues que ha salido en muchas publicaciones, en muchos de las que se han hecho películas, se han hecho en concreto lo he metido ahí al final, como es un minutito nada más, lo voy a pasar, me lo ha pasado hoy Jaime, que lo ha encontrado. Yo sabía que existía, pero una serie que se hizo en los años 80, me parece en el 84, en los años 80 sobre Mariana Pineda. Bueno, ¿por qué pongo esto aquí? Mirad, en 1997, pues las escuelas de arquitectos, de aparejadores y arquitectos técnicos a nivel y una entidad privada que no me acuerdo ahora mismo cuál era, ¿vale? Convocan un concurso para alumnos de las escuelas de aparejadores, y uno de los trabajos premiados pues de 3 alumnos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. El premio se llamaba Guillén Rohan. No sé si se sigue convocando o no, pero vamos, del año 97 fue. Uno de los trabajos premiados fue de 3 alumnos de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Sevilla, y el trabajo lo hicieron pues Guillermo, bueno, da igual los nombres porque no los conocemos, ¿no? Guillermo Ramón Martínez Fernández, Miguel Ángel Merino Rodríguez y Ana María Díaz Sánchez. Bien, el trabajo se llamaba Las Haciendas de Olivar. ¿Y por qué lo pongo aquí? Pues porque voy a leer unos párrafos de la introducción de ese trabajo. Dice: el presente trabajo realizado con ocasión del premio Guillén Rohan pretende intentar rescatar la arquitectura típica rural andaluza a través del tiempo y su influencia arquitectónica en las haciendas de olivar. Aproximadamente 300 edificios constituyen un complejo industrial y palaciego único en España y especialmente llamativo en el campo de la Baja Andalucía. Nuestro objetivo es la reivindicación de su mantenimiento a través de la investigación de sus técnicas constructivas que faciliten la actual restauración, a la vez que plantean nuevos usos que las hagan perdurar como centros de cultura de cada uno de los pueblos, escuelas, hoteles, etc. Dada la similitud de sus diseños, materiales y técnicas constructivas, elegimos una de las haciendas que en la actualidad se encuentra más completa, la Hacienda Ibarburu, desarrollando en cada panel sus elementos mundiales con otras haciendas. Es decir, que la hacienda mejor conservada en 1997 en la provincia de Sevilla era la Hacienda Ibarburu. Han pasado 26 años, ¿vale? Bueno, esta es otra hacienda de 2 hermanas. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque leyendo otro de los textos, es el lugar nuevo, otro artículo de Fernando Vejines, también en el Diario de Sevilla, del 14 de enero de 2018, decía: en 2013 escribí en este periódico un artículo sobre la destrucción de la Mejorada Baja. Recién empezado en 2018 lo estoy haciendo sobre Ibarburu. El próximo artículo de esta misma serie habrá que escribirlo dentro de no sé cuánto tiempo sobre la hacienda del Lugar Nuevo. ¿Vale? Vamos una detrás de otra. De las 300 nos quedaban hace unos cuantos años 30, yo ya no sé las que nos quedan, ¿vale? Y no estamos hablando de algo que está por todos sitios, estamos hablando de un tipo de arquitectura exclusiva nuestra. Esto lo tuvieran los franceses, ni te digo lo que harían. Esto es una foto que nos hicimos el día eso que fuimos allí, artistas y no artistas,
algunos son artistas y otros no éramos artistas, pero vamos, para hacer, aunque sea para hacer bulto, igual que, bueno, el sábado, pues, los que tengáis algo que aportar artísticamente, pues, bien recibido, y los que paséis, aunque solo sea para darnos los buenos días, y a lo mejor una firmita en los, creo que alguien tiene por ahí papeles de firma de firma para que, bueno, a ver si se puede conseguir algo, y pues, bueno, os esperamos allí, y ya está. Esto pues fue el día que decidimos crear la plataforma, que fue una reunión que tuvimos después. Bueno, pues vamos a terminar el acto de hoy. Yo creo que ha sido muy interesante y más que interesante, didáctico. Hemos aprendido muchísimas cosas y de nuevo agradeceros que hayáis venido tan masivamente y agradecer por supuesto a Rosa pues su participación en este acto y su participación en el trabajo tan importante que estamos haciendo, que está haciendo la plataforma, ¿no? Nada, muchas gracias a los asistentes y a los que me habéis ayudado a preparar y sobre todo a comunicar lo que hoy hemos estado diciendo.